Mateo, estamos en Mateo. Y ha sido una experiencia muy interesante. Yo quisiera saber si alguno de ustedes terminó de leer Mateo. Hace como un par de meses sugerí yo de que leyeran Mateo. Y algunos de ustedes lo han terminado, otros no. Y quiero animarles a los que se quedaron en el capítulo número... Piensa en Mateo capítulo 1. Y es un capítulo por día. Toma 3 minutos leer un capítulo. Y pues puede ayudarles bastante. El hermano Roberto Espinosa, que se murió, muy conocido en esta iglesia por su dicho de hechos y no palabras. Y muy dicho, muy bien dicho eso, porque por lo general siempre hablamos bastante y hacemos poco. Son pocas las iglesias que hacen más de lo que dicen. Y pues es la intención de Dios, creo yo, de que esto es importante que entendamos. Y en el capítulo de hoy me llamó mucho la atención esa frasecita. Dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras. Léanlo conmigo. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Es bien interesante esa frase, porque llegó el momento cuando las palabras terminaron para Jesús y comienza la acción. Pero es hasta el capítulo 26, bien entrados en el Evangelio, no antes. Y esto es muy importante para todos que sepamos. Primero son las palabras de Jesús y luego es la acción. En nuestras vidas primero nos instruye, después nos envía. En la vida cristiana primero se come, después se crece. Pero llega el momento donde hay que crecer y aquí es donde muchos rehusamos hacerlo. Queremos seguir en la etapa de oyente, no de practicante. ¿Me están oyendo? Sí. Entonces miren lo que dice el verso número 2. Y les dijo Jesús, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y algunos de ustedes han leído esa frase Hijo de Hombre, que es una frase muy humilde, que significa el humano, en donde Él nunca se dijo el divino, como los apóstoles de hoy en día y los televangelistas que casi no tocan el suelo, ¿no? El otro, bueno, ni les digo. Sino que para Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, con tanta seguridad es el humano. No tiene mayores títulos, pero sabemos el poder que radica en Él. Para Jesús los títulos no son importantes, era la acción. Muy importante eso. Sí. Y pues algunos de ustedes son profesionales y en su profesión tienen que decir su título, está bien. En el reino de Dios no existen los títulos, solamente aquellos que hacen. Amén. ¿Estoy aburrido o ustedes están aburridos? ¿Qué más ustedes ya? Número 3. Miren lo que hacen los principales sacerdotes. No todos los sacerdotes, sino los principales, los líderes de ellos. Y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ese nombre está bueno para perro, hermanos. Caifás, venid. Y miren lo que hacen. ¿Qué hicieron? Tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño. ¿Y qué? Y eran líderes religiosos. Interesante. Mucho cuidado con volvernos en Caifás. Pero decían, no, miren cómo eran de malignos, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Y esa frase de Simón el leproso es muy interesante, porque es posible que le haya dado lepra a este hombre. Jesús lo sanó y le quedó el apodo, no como el leproso, ¿no? Le quedó, ¿no? Ustedes saben que en Latinoamérica es muy común poner apodos por defectos físicos que uno tiene. Y pues los judíos no eran diferentes quizás. Le ocurrió la lepra y ya estaba limpio el hombre, pero siempre le quedó el leproso. Y es bien interesante eso. Número 7. Y se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentada a la mesa. Verso 8. Pero al ver esto los discípulos se indignaron. Por segunda vez los discípulos se indignan en este evangelio. La primera vez fue cuando le trajeron los niños molestando a Jesús. Y Jesús les dijo, están locos ustedes. Yo no soy propiedad de ustedes, ¿no? Y la segunda es en esta. Y decían,
¿Para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer ustedes? ¿Qué dice? Regañando, enojados con la que ha hecho algo. ¿Y ellos han hecho algo? Se enojan con el que acciona. No nos ocurre eso a veces. Alguien hace algo y lo criticamos y nosotros sentados. Es chistoso, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pues buena obra, dice, ha hecho conmigo. El verbo hacer, el de practicar. Este capítulo está escrito, está lleno de ese verbo de hacer. Número 11. ¿Qué dice Jesús? Ustedes. ¿Qué verdad? Verso 12. Porque, ¿qué dice? Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho, otra vez la palabra polleo, a fin de prepararme para la sepultura. Ella ha hecho, dice. Y ese es un mensaje para los discípulos. Ustedes no me han hecho nada, ella ha hecho. Y dice el verso 13: en verdad os digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria suya. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuesto a darme para que yo lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? O sea, una fiesta judía, ¿verdad? This is a Jewish feast. They did it in April. Lo hacía en abril. Y es el día donde ellos celebraban que habían salido de Egipto. Y yo creo que hay que celebrar cuando uno fue libre, hermanos. Por eso los divorciados celebran ese día. Digo yo. O los que toman y un día dejaron de tomar, hay que celebrar. ¿Ve? Hay que celebrar el día que se pasó la frontera y nadie lo atrapó. Hay que celebrar. Y ellos celebraban esto. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Y verso número 18: y él respondió: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Qué frase más hermosa esa. My time is near. Mi tiempo está cerca. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Y el verbo ahí otra vez dice: ¿qué hice? ¿Qué? A ver, leámoslo. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado. Sí. El verbo hacer. Hechos y no palabras, hermanos. Actions, not words. Yeah. Don't talk too much, just do. Entonces, ¿qué dice el verso 20? Al atardecer, esa frase me encantó, porque ocurre en Lucas cuando él come con los discípulos y se les aparece. Estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Ha sido una cosa maravillosa esta. Y mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y respondiendo él dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El hijo, el humano se va, o el hijo del hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. ¿Qué dice? Mejor que fuera ese hombre no haber nacido. Sí. Es que le fue mal al pobre Judas. Así como dice a uno: me fue como Judas. Dice. ¿Usted ha oído ese dicho? Sí, le fue mal. Verso 25. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, le dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo: ¿acaso soy yo? Tú lo has dicho. Haciéndose: ¿acaso soy yo, Señor?
Ay, ay, ay. No somos así a veces, hermano, nos hacemos. No sabía que eso era pecado. Número 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándose a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Y qué dice el 29? Ok. 30. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Dos cosas en este pasaje. No se duerman. Dice este pasaje, dos cosas. Uno es que el himno que cantaron fue el Salmo 118. El Gilal. Salmo 118. Ustedes cuando lleguen a su casa leen. Ese himno cantaron esa noche de la Santa Cena. Y segundo, cuando dice que salieron hacia el monte de los olivos, refleja dos cosas. Una es la frase salir del Éxodo, y la número dos es cuando David lo expulsan de Jerusalén y que va camino hacia el monte de los olivos llorando y gritando, clamándole a Dios porque su mismo hijo lo había traicionado. Entonces hay este contexto de traición en todo esto. Pero es muy interesante. Muy bien, ahora sí. ¿Contentos, hermanos? Hechos y no palabras. Recordemos al hermano Espinosa esta mañana: hechos y no palabras. Y todavía nos acordamos, hechos y no palabras. Yo creo que él decía eso a su edad. Es más, se murió casi de 100 años el hermano, porque yo creo que él se dio cuenta que las palabras son muy poderosas. Él sabía eso. Words are very powerful. Pero más poderosas son las acciones. I'm going to say it again. Words are powerful, but more powerful are the actions. Las palabras son muy poderosas, pero más poderosas son las acciones. Aún Dios mismo, siendo su naturaleza la palabra misma, siendo su propio nombre la palabra de Dios, le da una importancia bárbara a las acciones. Y yo miro eso en este capítulo, especialmente cuando se abre, dice que Jesús terminó todas estas palabras. Así dice, ¿eh? Jesús terminó todas estas palabras. Y eso me ha llamado la atención. Y es que veo que Jesús está por comenzar el momento más importante de todo su ministerio, que es su muerte y su resurrección. Y eso ya no tiene que ver con las palabras, sino con las acciones. Está por entrar a una etapa donde va a sufrir, a morir, ser torturado, ser abandonado, morir, perdonar a los que lo han ofendido, confiar su vida a Dios y al tercer día resucitar. Las palabras se han terminado y Él está por comenzar a hacer algo. Y quiero que todos ustedes sepan, hermanos, que Dios no solamente habla, Él hace. Sí. Gracias, hermano. Dios no solamente habla, sino que hace. Y que ojalá que todos nosotros seamos conocidos más por hacer que por hablar. Y es que, hermanos y hermanas, llega el momento cuando las palabras tienen que terminar. Llega el momento cuando las palabras tienen que terminar y la acción debe de comenzar. There has to be a time when words have to cease and actions should begin. Hay momentos debe comenzar. Y para decirlo de otra forma, quizás ese sea el comienzo, que Jesús está por hacer, de la etapa más importante en su vida. Y para usted, la etapa más importante en su vida no es cuando usted sabe, cuando usted dice, cuando usted entiende, es cuando usted hace, practica y camina. ¿Bien? ¿Es eso así? Algunas personas dicen: ¿por qué mi vida está tan vacía y no tiene sentido? Hay que practicar. No, cuando me sienta bien, nunca se va a sentir bien. Hay que hacer. El otro día estaba viendo lo que pasó en los soldados en Irak, cuando los atacan los musulmanes. Y
el capitán empieza a decirle a todos que se despierten y que huyan. Usted se imagina, Señor, déjeme dormir un tranquilo momentito, ¿no? El momento, ahí no hay momento de pensar cómo me siento, qué es lo que sé. El momento es de agarrar la mochila y salir huyendo. Y este es un momento de eso. Cuando uno comienza a actuar, no se debe preocupar cómo se siente, simplemente comenzar a hacer lo que es correcto y bueno delante de Dios. Para los que no se han bautizado, hay gente que tiene 40.812 años en la iglesia y siempre está en la etapa de oír, de aprender, nunca de practicar. Es tiempo de levantarse, meterse al agua y caminar en pos de Jesús para llevar la cruz y morir y resucitar con Él. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sabe qué? Voy a hacer una clase de zumba porque ustedes están durmiendo. Muchos de nosotros, cuando queremos cambiar el comportamiento de alguien o mejorar alguna situación en la vida de alguien, hablamos con ellos. ¿No se da cuenta usted que cuando el adolescente está portando mal, dice, le voy a decir a tu tío que hable contigo? Todos pensamos eso. Cuando el esposo no está llegando a dormir, voy a hablar con él. Y hay momentos donde ya se habló lo suficiente. Tenemos los adultos que comenzar a actuar. Y eso no se trata de hablar, se trata de que usted como adulto comience a dar un buen ejemplo a ese muchacho. No es de pegarle, péguese usted solito por no haber hecho esto antes. Siempre les cuento esa historia, pero me acuerdo cuando la hermana Sara, la esposa del hermano Manuel de la Rosa, tenía los niños chiquitos y eran bien berrinchudos de hipote, eran berrinchudos y empezaban en la tienda, como se le tiraron al suelo que ellos querían que le compraran un juguete, y la hermana Sara, siendo tan inteligente como es, se les queda viendo a los tres, berrinchando a los tres y llorando, y se tira ahí al suelo y comienza a gritar también, y los tres se le quedan viendo a la mamá. Dice que no más berrinche. Dejó de regañarlos y comenzó a modelarles el comportamiento para que ellos vieran qué feo se miraban. Mire, los compuso. ¿Y cuántos de nosotros cómo regañamos y regañamos a los muchachos? Ya ni nos escuchan. Uno tiene que comenzar a modelar cómo se hacen las cosas. Ser mejor ejemplo. Las palabras tienen que terminar y la acción debe de comenzar. Y con el cónyuge. Si usted tiene una esposa que se porta mal, pues no solamente se habla, hay que modelar uno. Servir a Cristo es poderoso. Gloria a Dios. ¿No están aquí o sí están aquí? El mismo ejemplo. El mismo ejemplo dice, hay un dicho en español, dice que las palabras, como dice, convencen, pero el ejemplo arrastra. Y aquí en este capítulo vemos eso, las palabras de Jesús terminaron, Jesús comienza una nueva etapa de enseñanza a los discípulos, comienza a modelar a los discípulos cómo se debe de amar a Dios y a los demás. En este capítulo. Jesus begins to model and teach the disciples, not with words, but with actions, how you love God and how you love others. Y el mismo Evangelio nos dice que, hermanos, no había otra forma de rescatar al mundo de su pecado. Si solo con palabras se hubiera rescatado el mundo, Jesús lo hubiera hecho, porque no hay maestro como Jesús de Nazaret. No hay maestro. Pero ¿qué hace Jesús? Se sacrifica por el mundo. Da su vida, se somete a Dios y dice que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Que es la predicación del hermano José el otro viernes. Se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor para la gloria del Padre. Es tremendo.
modela a Jesús. ¿Se imagina a Jesús? Yo creo que antes de que Jesús hubiera venido al cielo, me imagino yo, han de haber discutido los 24 ancianos allá en el cielo que están delante del trono, cómo rescatar al mundo. Y se dieron cuenta que no hay manera. Bueno, ¿por qué no les enviamos palabras? Bueno, vino Platón, vino los grandes filósofos, Sócrates, Platón y su discípulo Aristóteles, vinieron para convencer al mundo y han influenciado al mundo de una forma tremenda, pero no pueden redimirlo. Y yo creo que en el cielo se dieron cuenta de que las palabras no son suficientes. Hay que tomar acción. Y Jesús comienza en este capítulo a tomar acción. Hasta que llega a la cruz, muere por nosotros. Y en esa muerte, hermanos, vence al diablo, a las tinieblas, y se vuelve Señor de señores. Sí, es que ponen su nombre. Y esta es una continuación del domingo pasado que decía que había que hacer el bien. Es simplemente esto, una continuación. Lo veo aquí en el capítulo. No encontraron otra forma más que él se sometiera a la voluntad santificadora y redentora de Dios. Y en este capítulo lo podemos ver, y no lo vemos solamente en Jesús, fíjese, este capítulo está lleno de acción, este capítulo, sino que también encontramos a la mujer que lo unge con un perfume caro. Ustedes ven en este capítulo que ella nunca dice nada. Es más, los que no hacen nada por Jesús son los que más hablan en forma murmurante. Ella solo actúa y se calla. No hay ni una palabra de esta mujer en estos primeros 13 versículos. Y continúa la siguiente, como dicen los que saben de esto, perícopa, se continúa la siguiente historia. Y no habla la mujer. Qué raro. No dice nada. Lo único que hizo fue ahorrar un dinero. Cuando lo juntó, que por lo menos, de acuerdo al Evangelio de Juan, le costó 150 denarios. 150 días de trabajo. Para comprar un perfume que venía de India, un nardo. O sea, en aquellos tiempos, importar cosas a un país no era una cosa barata. Como es ahora, it was not made in China, pues. It was made in India. Y vino y la mujer lo trajo, y cuando llegó ni le dijo a Jesús, ¿querés o no querés? ¡Sacás! Lo unge por detrás, lo agarró de sorpresa. Y aquellos enojados porque había... ¿Quién asusta a Jesús? Porque lo había asustado. Y simplemente actúa y no dice nada. Esta mujer había entendido el mensaje de su Señor. Había entendido que se trata de actuar más que de hablar. Se trata de de ahorrar, comprar, preparar y servir. Y eso que nos tuvo 3 años con Jesús de Nazaret como los discípulos. ¡Qué contraste! 3 años para murmurar en este momento, y ella que no ha estado 3 años con Jesús solamente llega a actuar. ¿Me siguen? Qué interesante esto. Y es que esta mujer había entendido ese mensaje. Por eso decimos que llega el momento cuando las palabras cesan y comienza la acción. Llega el momento cuando dejamos de discutir y comenzamos a obrar. Dicen que había una vez estaba un grupo de sabios en un lugar y agarró fuego el lugar. Y en vez de salir corriendo, comenzaron a discutir por cuál salida iban a salir. Se chicharraron en lo que pensaban. Observen ustedes, hermanos, que esta mujer no alcanzó a percibir cuán lejos llegaría su acción. Nunca se imaginó ella. Lo único que quizás quiso hacer es agradecerle a Jesús por lo que había hecho por su hermano Lázaro, lo había resucitado, pero nunca se imaginó cuán lejos iba a llegar esa acción. O sea, ella nunca se imaginó que lo estaba preparando para la tumba. She never imagined how far what she did was going to go. Never. She only saved her money, bought the thing, prepared it, and put it on Jesus.
Nunca se imaginó y no tenía la intención ella de ser famosa ni de entrar en las noticias. Es que las acciones siempre trascienden nuestras intenciones. Las acciones siempre trascienden nuestras intenciones. Hoy en la mañana antes de venir me estaba viendo, porque sigo un programa que miro ahí en YouTube, y de un señor que allá en El Salvador, él vende nieve en la calle con un carrito. Y la escena que tiene es 3 policías levantándoselo porque violó la ley de ponerse donde no tiene que poner. Bueno, alguien tomó el video. Y ahorita una protesta que ha habido de la gente, porque pobrecito señor se está ganando. Pero las reglas son las reglas, pa. La cosa es que ha ganado más de lo que hizo en un año de vender sorbete. La gente le ha enviado dinero. Bendito sea Dios por los teléfonos. Y aquí no hubo cámara, pero hubo alguien que estaba escribiendo y anotando. Y nos cuenta y podemos ver, y ahora podemos decir, bendita esa mujer. Nunca se imaginó que iba a llegar aquí a Silmar el nombre y el recuerdo de ella. Y cuando ustedes y yo decidimos accionar, a veces ni nos imaginamos cuán grande va a ser lo que vamos a hacer. Las hermanas que van a las misiones no se imaginan cuántas vidas pueden transformar. Hoy que vayan haciéndole simplemente un abrazo, un cariño, una cosita dándole a los niños en el nombre de Jesucristo, porque hay poder en ese nombre maravilloso. Hay poder. Lo sabemos. Y Jesús le dice, qué bueno que me lo están haciendo ahorita, porque un día me voy a morir y ya no van a poder hacerlo por mí. Porque llega un tiempo para cada acción. Sí, llega un tiempo para cada acción. Hay momentos donde ya no se necesita lo que vamos a hacer. Una persona me dice, yo cuando esté viejito me voy a arrepentir. Si no puede ahorita, que con viejito cacarico, ¿qué va a andar arrepintiéndose? Nunca se imaginó que Dios la estaba usando para ungir una segunda vez a Jesús de Nazaret para otro propósito. O sea, hay 2 unciones en Mateo. El primero es cuando Dios lo unge, que sale del bautismo. Y la segunda unción es cuando está por entrar a morir por nosotros en la acción más importante que Él hace. Pero ahora no es Dios ungiéndolo, sino una mujer. Algo que ni judío se imaginaba, cómo Dios podía usar a una mujer para bendecir el segundo comienzo y la segunda entrada a la etapa más importante de la redención del mundo, del Hijo de Dios. Man, this is powerful. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo. Pero ella simplemente se fue o empezó a ahorrar, ya que tenía su pistillo. Le dijeron que si se lo daban a crédito, dijo que no tomaba crédito, que no era de Estados Unidos. Así es de que se fue y compró con lo que había ahorrado, trajo el aceite, lo ungió. Y Jesús, cuando siente que hay aceite, se da cuenta que la segunda etapa del accionar ha llegado, y es que ha sido ungido para su muerte, y que no se iba a quedar en la tumba, iba a resucitar entre los muertos. Y le puedo decir algo más. ¿Están aquí todavía? No quedó tiempo de ungir a Jesús cuando murió. Costumbre judía de ungir a todos los muertos para que no hirieran tanto, perfumarlos bien. No quedó tiempo porque lo bajaron de la cruz y rápido lo pusieron en un sepulcro. Pero esta mujer se anticipó, de modo que él no se fuera sin unción. ¿Qué cosa, va? ¿Qué cosa? Yo siempre les cuento a mí, pero el domingo el miércoles se murió mi mamá, se cayó, martes se cayó, el domingo que íbamos para la iglesia, en el carro me dice, yo creo que me voy a morir pronto, me dijo. Y todavía me acuerdo porque estábamos ahí, llegamos a la Sepúlveda sobre la Brand, viendo unos carros nuevos allá, qué bonitos carros. Yo, mamá, no me diga eso, Dios no me ha dicho nada de usted que se va a morir, como que Dios me tenía que pedir permiso a mí.
Pero algo que sí, gracias a Dios doy, es porque ella le dimos todo lo que ella necesitaba y quería en vida. Lloramos porque no está aquí, pero no lloramos arrepentidos de que fuimos malcriados con ella. Bueno, yo sí un poco, porque éramos iguales y peleábamos. Es que era cuestión de voluntad de los dos. Yo soy manso y humilde hasta que me enojan. Ay, ya es tarde, ¿ve? Estoy aquí hablando, ya es de la media hora, ya se les acabó la cosa, hermano, ustedes ya. Ahí siguen. Oh, 10 de me falta poquito. No, me hace falta bastante. Lo ungió para comenzar su ministerio terrenal. Ahora ella lo está ungiendo para comenzar su ministerio celestial. Y es que uno nunca sabe hasta dónde va a ir la acción más que las palabras que usamos. Y ahí sigue. Tengo más que decir, pero voy a terminar aquí. Y quiero terminar con esas palabras del hermano Roberto. Hechos y no palabras. Y para cerrar con las acciones de la madre del profeta Samuel, cuando ella fue a dedicar su hijo al templo en oración de triunfo y de gratitud, y lo hace delante de Dios y dice: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Ya dejen de hablar y comiencen a hacer. Tomen el primer paso para seguir a Jesús. Bautícense, arrepiéntanse, bautícense. Sigan, porque la vida no es comprada. Y cuando Dios se aparte de nosotros, cualquier cosa puede pasar. Por eso, y si vamos a hacer algo por alguien, que sea hoy, no mañana.